Unidad semiconductores. Temas: diodo rectificador, diodo LED y diodo Zener. Los semiconductores son conocidos también como elementos de estado sólido. Estos están basados en los elementos de silicio y germanio. Cuando se habla de semiconductores, entonces nos ubicamos inmediatamente en la electrónica. Las familias que componen los elementos semiconductores son diodos, transistores y tiristores. En esta oportunidad, la temática a abordar son los diodos, que en una definición general son los que permiten el paso de la corriente en un solo sentido. Diodos. La familia de los diodos es numerosa, pero destacamos los siguientes elementos: diodo rectificador, diodo LED, diodo Zener, diodo PIN, diodo túnel, diodo varistor, diodo varicat, fotodiodo, entre otros. En esta amplia gama trataremos los tres primeros elementos, quizás los más utilizados en la tecnología. Diodo rectificador. Función: permite el paso de la corriente en un solo sentido. De ahí la importancia de conocer sobre las polaridades de conexión directa e inversa. Y la aplicación relevante es que los diodos intervienen en el proceso de conversión de la corriente alterna en corriente continua pulsante. En la primera imagen se aprecia el diagrama pictórico y esquemático de un diodo rectificador. Físicamente es un cilindro de color negro con una franja blanca ubicada hacia uno de los terminales. Esta franja representa el cátodo, que equivale a la línea vertical que tiene la flecha que identifica el símbolo de un diodo. La palabra diodo, si se descompone en dos, di significa dos, o dos significa polos. O sea que un diodo tiene polaridad y estos terminales se conocen como ánodo y cátodo. En la segunda imagen se tiene la estructura interna de un diodo, que es compuesta por dos estructuras químicas, una tipo P y otra tipo N. El tipo P se asocia con el ánodo y el tipo N con el cátodo. Concluyendo esta parte, se tiene que la unión PN da como resultado un diodo. Si se le agregara una estructura más, NPN o PNP, se obtiene entonces un transistor. Polaridades de un diodo rectificador. Cada diodo tiene una polaridad establecida para su funcionamiento. La mayoría de los diodos funcionan en polaridad directa, pero otros lo hacen en polaridad inversa. Se dice que el diodo está polarizado directamente cuando el terminal ánodo, que se asocia a la estructura tipo P, se conecta hacia el positivo de la batería, y el terminal cátodo, que se relaciona con la estructura tipo N y se conecta hacia el negativo de la batería. En palabras cortas, si el ánodo se conecta positivo y el cátodo a negativo, se tiene una polaridad directa. Y de esta manera el diodo, que permite el paso de la corriente en un solo sentido, se comportaría como un interruptor cerrado, dejando fluir la corriente en el circuito. Como se conoce, los diodos están diseñados a partir del silicio y del germanio, y esto cobra relevancia en la polaridad directa. Realmente, el diodo conectado en polaridad directa, de forma ideal, se convierte en una pequeña fuente de voltaje que, si el diodo es de silicio, sería de 0,7 voltios aproximadamente, y si es de germanio, en una fuente de 0,3 voltios. Aunque la explicación requiere un análisis más profundo, por el momento diríamos que cuando el diodo se polariza de forma directa, el diodo conduce con una caída de voltaje de 0,7 voltios. En el caso de la polaridad inversa, es decir, que el ánodo se conecte al terminal negativo de la fuente y el cátodo al terminal positivo, el diodo no conduce, pues el valor de la resistencia interna se hace muy alta y por tanto no fluye corriente, comportándose
como un interruptor abierto. Se preguntarán, ¿un diodo reemplazaría a un interruptor? La respuesta pudiera ser sí, pero con la diferencia que sería un interruptor electrónico, que cierra o abre no mecánicamente, sino por la polaridad en que esté conectado. El mapa conceptual ilustra todo lo explicado hasta el momento. Si un diodo está polarizado directamente, se comporta como un interruptor cerrado conectado en serie con una fuente de alimentación y que éste tiene una tensión de umbral equivalente a 0,7 voltios aproximadamente. Si se polariza inversamente, se comportará como un interruptor abierto. Por ende, no hay conducción de corriente. La aplicación a destacar es que en todo equipo electrónico existe una fuente de alimentación y esta en su interior contiene diodos rectificadores. Si se tiene un solo diodo rectificador, entonces la señal que se rectifica es de media onda. Pero si hay 4 diodos, entonces hay una rectificación completa. Diodo LED. Un diodo LED, que traduce diodo emisor de luz, de igual manera tiene 2 terminales, ánodo y cátodo. Y de forma generalizada, su funcionamiento requiere una polarización directa, aunque pueden existir algunas excepciones. Se ilustra en una tabla los voltajes de operación de los LEDs, de acuerdo a su color. El LED de color rojo tiene un voltaje de operación de 1,8 voltios a 2 voltios aproximadamente. Aquí radica la importancia que cada vez que se utilice un diodo LED o cualquier otro elemento debe protegerse por medio de una resistencia. Una batería de 9 voltios conectada directamente al LED lo fundiría, pues este resiste solo 2 voltios. La imagen de los circuitos presentan las dos opciones de polaridad. Por supuesto, en polaridad directa el diodo encendería y en polaridad inversa el diodo no encendería. Diodo Zener. El diodo Zener es conocido como un elemento estabilizador de voltaje. Esto quiere decir que un diodo Zener tiene la propiedad de mantener en sus terminales voltaje constante, aunque se aumente el voltaje a la entrada del circuito. Un diodo Zener se adquiere no tanto por la referencia, sino por el voltaje de funcionamiento. Si se tiene a la salida un diodo Zener de 12 voltios, este garantiza que siempre habrá 12 voltios, siempre y cuando el voltaje de entrada sea superior a 12 voltios. En definitiva, su función es garantizar un voltaje estable en un circuito. Tenga en cuenta que un diodo Zener funciona en polaridad inversa. Esperamos haya sido pertinente la información dada con respecto al funcionamiento de los diodos rectificadores LED y Zener, de acuerdo a la polaridad de conexión. Y hasta la próxima.